Estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina, tienen el agrado de presentarles el tema de exposición, prematuridad y crecimiento intrauterino retardado. Una introducción: el parto prematuro es el mayor desafío clínico actual de la medicina perinatal. La mayor parte de las muertes neonatales ocurren en recién nacidos prematuros, y la prematuridad es un factor de alto riesgo de deficiencia y discapacidad, con sus repercusiones familiares y sociales. El recién nacido prematuro es aquel que nace antes de completar la semana 37 de gestación. La mayor parte de la morbimortalidad afecta a los recién nacidos muy pretérminos, cuya edad gestacional es inferior a las 32 semanas, y especialmente a los pretérminos extremos, que son los nacidos antes de la semana 28 de la edad gestacional. Acerca de la etiología, la mayor parte de los prematuros son nacidos tras la presentación de un parto pretérmino espontáneo o nacidos tras amniorexis prematura, en un porcentaje mayor al 50%. La presencia de infección clínica o subclínica es sospechada en estos casos. La gestación múltiple, espontánea o inducida aumenta las tasas de prematuridad y representa aproximadamente una cuarta parte de los pretérminos. Las complicaciones maternas y fetales son la causa del 15 y 25% de los pretérminos. El mayor porcentaje viene representado por la hipertensión materna y la desnutrición intrauterina, seguidas del polihidramnios. Conducta perinatal inmediata. El tipo de parto es una cuestión aún no resuelta, pero la cesárea es utilizada con un pico máximo de 60 al 70% a las 28 semanas de gestación. El parto debe tener lugar en un ambiente hospitalario, preferentemente programado con la presencia de un neonatólogo y enfermera experta. Preparar el material necesario para la reanimación y traslado en un ambiente térmico estable, provisto del soporte asistencial, para prestar ventilación mecánica, mantener perfusión y monitorización continua de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Patología prevalente en el recién nacido pretérmino. La patología prevalente del pretérmino es la derivada del binomio inmadurez-hipoxia, por el acortamiento gestacional y la ineficacia de la adaptación respiratoria postnatal tras la supresión de la oxigenación transplacentaria. Con frecuencia, el test de Apgar es bajo y necesita reanimación neonatal. Patología respiratoria. La función pulmonar del pretérmino está comprometida por diversos factores, entre los que se encuentra la inmadurez neurológica central y debilidad de la musculatura respiratoria asociada a un pulmón con escaso desarrollo alveolar, déficit de síntesis de surfactante y aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar. Patología neurológica. La inmadurez es la constante del sistema nervioso central del pretérmino, que afecta a un sistema con escasa capacidad de adaptación postnatal por tener una cronología madurativa relativamente fija. La estructura anatómica está caracterizada por la fragilidad de la estructura vascular a nivel de la matriz germinal y escasa migración neuronal, pobre mielinización de la sustancia blanca y crecimiento exponencial de la sustancia gris. Oftalmológicos. La detención de la vascularización de la retina, que produce el nacimiento pretérmino y el posterior crecimiento desordenado de los neovasos, es el origen de retinopatía del pretérmino. Patologías cardiovasculares. La tensión arterial media debe ser igual o superior a la edad gestacional del pretérmino como regla general. La hipotensión arterial precoz es más frecuente cuanto menor es el peso. La persistencia del ductus arterioso es una patología prevalente en los pretérminos, debido por una parte, a la insensibilidad al aumento de la oxigenación y por otra parte, a la caída anticipada de la presión pulmonar, que hace que el shunt izquierda-derecha se establezca precozmente. La intensidad de la repercusión hemodinámica del cortocircuito hará la indicación terapéutica con indometacina o ibuprofeno endovenoso
o el cierre quirúrgico si se procede. La respuesta a los inhibidores de las prostaglandinas es mejor cuanto más precozmente se administre. Continuando con la condición fisiológica gastrointestinal, aquí encontramos que la maduración de succión y de su coordinación con la deglución se completa entre las 32 y 34 semanas. La motilidad del intestino es pobre y con frecuencia se presentan retrasos de la evacuación y meteorismo. La prematuridad aquí es el factor de riesgo individual más importante para la presentación de enterocolitis necrosante. Y además aquí el uso de alimentación trófica precoz y los soportes nutricionales parenterales junto con el uso de leche materna fortificada son los pilares básicos de la alimentación del pretérmino. Continuando con el aspecto inmunológico, aquí el sistema inmune del recién nacido pretérmino va a ser incompetente. La inmunidad inespecífica o general es ineficaz, con una vulnerabilidad de la barrera cutánea, mucosa intestinal, con una disminución de la reacción inflamatoria, incompleta fagocitosis y función bactericida de los neutrófilos y macrófagos. Además, la inmunidad específica muestra una disminución de inmunoglobulina G, que esta es de transferencia materna, y con una práctica ausencia de inmunoglobulina A y M. Además, la respuesta de la inmunidad celular aquí es relativamente competente. La incapacidad de limitar la infección a un territorio orgánico hace que la infección neonatal sea un sinónimo de sepsis. En cuanto al metabolismo, la termorregulación está afectada por un metabolismo basal bajo con escasa producción de calor que va a condicionar a una conducta con mayor tendencia a la hipotermia. En cuanto al metabolismo hidrosalino, la inmadurez renal le impide la reabsorción correcta del sodio y agua filtrada, junto con una incompetencia para la excreción de valencias ácidas y el adecuado equilibrio de la excreción de fósforo y calcio. Además, aquí en los pretérminos más extremos, estos van a tener una pobre capacidad de regulación de insulina, por lo que su situación se condiciona a una frecuencia en presentar hiperglucemias y necesidad de aportes de insulina, por lo que hay que tomar en cuenta las necesidades diarias de hidratos de carbono, que se van a situar entre los 11 y 16 gramos kilogramo día. En cuanto al aspecto hematológico, la serie roja del pretérmino tiene valores promedios inferiores, con una tasa de eritroblastos aumentada. En cuanto a la serie blanca, esta es muy variable y sus alteraciones no van a ser específicas. Las plaquetas del nacimiento, estas pueden estar en un rango de la normalidad, por lo que la plaquetopenia evolutiva se encuentra asociada aquí a la sepsis. En los trastornos endocrinos, en la tiroides se detectan signos de hiperfunción tiroidea, que puede encubrir un hipotiroidismo subyacente. Asimismo, en pretérminos gravemente enfermos se puede producir una hipotirocinemia transitoria, por lo que debe realizarse un cribaje tiroideo a los 3 días de vida y repetirlo con un mes de intervalo. Pronóstico. La mortalidad neonatal es elevada en el recién nacido pretérmino, a pesar de la mejoría de la asistencia perinatal, y más del 50% de los neonatos fallecidos presentan un bajo peso al nacimiento, inferior a 1.500 gramos. Los factores predictores de mortalidad en la población de pretérminos es el acortamiento de la edad gestacional. Escuelas de seguimiento. La atención nutricional y seguimiento de su crecimiento. El objetivo nutricional es obtener crecimiento semejante al intrauterino. Dentro de las alteraciones nutricionales están el raquitismo, la osteopenia y la anemia. La atención a la discapacidad motora, sensorial y dificultades para el aprendizaje. Las alteraciones sensoriales incluyen el seguimiento oftalmológico y auditivo, la atención a problemas del comportamiento y del aprendizaje. En la integración sociofamiliar existen conductas parenterales variadas que frecuentemente tienden a la sobreprotección, o aparecen conductas negligentes que incluyen el maltrato y los accidentes. El riesgo de muerte súbita aumenta, es 3 veces mayor a un nacido a término. Se debe corregir otros factores como el tabaquismo, la contaminación, temperatura alta o la brisa excesiva. Las infecciones respiratorias de vías altas repetidas condicionan a los reingresos, se indican medidas higiénicas y sanitarias del aislamiento y evitar hacinamiento. La mayor incidencia de enjambres cutáneos tuberosos en fresa es en los primeros meses de vida y desaparecen a los 4 o 5 años de vida. Las hernias inguinoescretales son más frecuentes cuando menor es la edad de gestación y la cirugía está indicada. La deformidad craneal escafocefálica es producto del apoyo lateral mantenido, secundario a la hipotonía cervical del pretérmino y la hipoplasia maxilar. Vacunaciones del pretérmino. Los niños prematuros, como regla general, deben recibir las vacunas a la misma edad cronológica y con las mismas pautas y dosis que sus coetáneos, cualquiera que sea su edad gestacional.
La respuesta inmune en este grupo de pacientes no difiere significativamente de los recién nacidos a término. Crecimiento intrauterino restringido o CIR. El CIR presenta mayores tasas de bajo peso y prematuridad, mortalidad intrauterina y perinatal, asfixia perinatal y aspiración de meconio, hipotermia, hipoglucemia, hipocalcemia, policitemia, sepsis neonatal, enterocolitis necrotizante, enfermedad de la membrana hialina y secuelas neurológicas. Entre los factores de riesgo del CIR destacan el tabaquismo, las drogas, la historia previa de fetos con CIR, índice de masa corporal menor a 19, malformaciones uterinas, miomas, edad materna que sea mayor de 40 años, enfermedades maternas sobre todo renales y vasculares y los trastornos hipertensivos. Criterios del CIR. Tenemos dos criterios. El primero es el peso fetal estimado por ecografía, que se va a encontrar debajo del percentil 3. El segundo, peso fetal estimado por ecografía entre el percentil 3 y 10, asociado a una o a más de las siguientes alteraciones en la evaluación hemodinámica por Doppler. Estas alteraciones van a ser tres. La primera, vamos a encontrar que en el índice de pulsatilidad o IP del Doppler de la arteria umbilical se va a encontrar por encima del percentil 95 para la edad gestacional. La segunda es que en el índice de pulsatilidad del Doppler las arterias uterinas van a estar por encima del percentil 95. Y tercero, tenemos que el Doppler de la arteria cerebral y o índice cerebroplacentario o ICP por sus siglas se van a encontrar por debajo del percentil 5 para la edad gestacional. Por lo tanto, la evaluación del CIR hemodinámicamente con el Doppler nos permite distinguir aquellos fetos con afectación placentaria respecto a aquellos sin afectación y por tanto dar un mejor pronóstico. Doppler de la arteria umbilical. Se menciona que este Doppler es el mejor predictor del crecimiento intrauterino restringido. A su vez, se menciona que es el único que proporciona a la vez información sobre el pronóstico y diagnóstico. El aumento del índice de pulsatividad de la arteria umbilical tiene gran valor en la identificación de esta patología. El flujo diastólico ausente o reverso está asociado a la lesión fetal o la muerte de la misma. Continuando con el Doppler de la arteria umbilical, la literatura menciona que en gestaciones de alto riesgo reducen el 29% de las muertes. Y a su vez se menciona que el flujo diastólico ausente o reverso aparece una semana antes del deterioro fetal agudo. Con respecto a los controles, se menciona que en fetos pequeños para la edad gestacional, con un Doppler normal, los controles se realizarán cada 2 semanas, mientras que el feto con Doppler anormal, los controles recomendados es cada 2 a 3 días. Pero si en el Doppler de un feto tenemos un flujo diastólico ausente o reverso, los controles serán diarios. El Doppler de la arteria cerebral media. Se menciona que en fetos con restricción de crecimiento se produce una redistribución hemodinámica, con el consiguiente aumento de la vascularización cerebral que produce a la vasodilatación de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media informa sobre la presencia de vasodilatación cerebral y por lo tanto es un marcador de hipoxia. Existe una asociación entre la disminución del índice de pulsatividad de la arteria cerebral media y la presencia de resultados perinatales adversos. En cuanto al índice cerebroplacentario, hay que tener en cuenta que tiene básicamente lo que es un valor diagnóstico, mejora lo que es la sensibilidad de la AU y de la ACM aislada. En el seguimiento, reconoce lo que es un método para el control del feto con SIR, aunque se plantea seguimiento con pruebas de bienestar fetal integradas, realizando seguimiento con Doppler arteriovenoso, además de perfil biofísico y RCTG basal. La única intervención que ha demostrado efectividad es la aplicación de la administración de lo que son corticoides cuando se prevé o lo que es un parto pretérmino.
cuanto a la finalización de la gestación, el feto PEG no presenta una restricción patológica de lo que es el crecimiento y por tanto se puede esperar al inicio espontáneo de lo que es el parto. Además, si se toma lo que es una decisión sobre el momento de la gestación, sobre el momento de la finalización de lo que es la gestación en los fetos con CIR, se debe tener en cuenta un equilibrio entre el riesgo de la prematuridad con los de permanencia intrauterina, como lo es la muerte y el daño múltiple de órganos debido a la perfusión tisular inadecuada. En general, por debajo de la semana 34, si el flujo diastólico de la AU desaparece o se hace reverso, se debe ingresar a la paciente, administrar corticoides y monitorizar el feto. Si estas pruebas fueran anómalas, se debe finalizar la gestación. En embarazo mayor o igual a 34 semanas, incluso si la prueba fueran normales, se debe terminar lo que es la gestación. En cuanto a las vías del parto, no hay una razón para realizar una cesárea sistemática en casos de CIR. En general, cuando el flujo diastólico umbilical está conservado, se puede plantear una inducción del parto, siempre bajo estricto control fetal. Se debe realizar lo que es una monitorización continua durante el trabajo de parto. Ante la presencia de pérdida del bienestar fetal o de signos de la presencia de signos graves de deterioro fetal, como lo es el flujo diastólico umbilical ausente o reverso, se aconseja realizar lo que es una cesárea urgente. Predicción. El aumento de resistencias en las arterias uterinas y la existencia de una escotadura en la onda Doppler de dichas arterias a partir de la semana 24 predicen un riesgo aumentado de desarrollo de CIR o de preeclampsia en este embarazo. La vía del parto. Esta tiene percentiles. Va del percentil 3 a 10, menos del percentil 3, menos del percentil 10. Cuando es de percentil 3 a 10, cuando el Doppler es normal, la actitud obstétrica es una inducción del parto en semana 40-41. Cuando el percentil es menor de 3 y el Doppler es normal, hay una inducción de parto en semana 37. Cuando el percentil es menos de 10 y el Doppler fetal indica una umbilical alterada pero anterógrada, la actitud obstétrica es una inducción de parto en semana 37. Cuando el percentil es menor de 10 y el Doppler fetal indica un umbilical ausente, se debe realizar una cesárea en semana 34. Cuando el percentil es menor de 10, el Doppler fetal tiene un umbilical retrógrada y un ductus venoso alterado pero anterógrado, hay que hacer una cesárea en semana 30. Cuando el percentil es menos de 10 y el Doppler indica un ductus venoso retrógrado y o negativo, hay que hacer una cesárea en la semana 26. El pronóstico. Los CIR presentan mayores tasas de mortalidad, asfixia al nacimiento, hipotermia, hipoglucemia, aspiración de menopio y secuelas neurológicas. Además de estos, están expuestos en la época adulta a enfermedades como la hipertensión arterial, la ateromatosis o intolerancia a la glucosa.